Constitucional. Estamos ya con Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura, exministro de Defensa. ¿Cómo está, señor Nieto? De todo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. A ver, quería hacer este análisis porque, claro, el día de hoy todos hemos estado debatiendo y leyendo el 200C de la Constitución, que dice referéndum, la cuestión de confianza, los procedimientos, los reglamentos del Congreso. Parece que la estrategia ha funcionado. No sé cuál sea la estrategia, pero en todo caso me parece que esta conflictividad, que en realidad es prolongación de varias conflictividades anteriores, es una confrontación, una polarización improductiva, que no tiene nada que ver con los problemas que tiene el país y la sociedad peruana. La FAO nos advierte sistemáticamente en las últimas semanas que probablemente tengamos en los próximos meses una situación complicada desde el punto de vista alimentario. Ya hoy día está habiendo hambre en algunas zonas del país. Tenemos una niñez y una juventud que ha tenido 2 años de dificultad en su aprendizaje. Hay un vacío, hay un hueco que llenar. No hay un programa para acometer esa tarea. Tenemos la necesidad de que la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica, que hoy día tenemos en operación apenas el 3% de esa inversión que hemos hecho en total, junto con las regionales de casi 2.200 millones de dólares, puede implementarse y puede haber en las escuelas del país, pero en las comisarías, en las postas médicas, en los hospitales, en el Ministerio Público, en las Fuerzas Armadas, una conectividad de altísima calidad, que es lo que tenemos hoy día sin usar. Y puedo seguir haciéndole la lista. Sí, claro, por eso le decía, los problemas. Los debates sobre acusaciones de corrupción y los debates sobre discutir cómo viene la gestión justamente no están en este momento sobre la mesa. Lo que está sobre la mesa es debatir esta tensión política a partir de cuestiones de confianza. Es claramente un pulseo de poder. El Ejecutivo ha tomado la iniciativa para colocar en el asunto. El discurso del señor que ocupa la oficina del primer ministro es muy claro. Es claramente una amenaza de usar una segunda cuestión de confianza. Ha dicho todo lo contrario, pero el talante es claramente ese. Y por otra parte, efecto ha tenido, porque en la tarde o en la mañana, cuando se produjo la intervención del señor Torres, el Congreso estaba un poco desorientado, grupos nervioso, de congresistas, ¿no? Tratando de evaluar la situación. Y creo que finalmente desde ese punto de vista se ha producido un efecto favorable a la iniciativa que plantea el gobierno, pero al mismo tiempo yo veo que es una tormenta en un vaso de agua. Tormenta que no tiene nada que ver con las demandas y con las necesidades de la población peruana. Eso me parece grave y dramático, que en nuestro sistema político esté en una confrontación de fuegos de artificio, porque son fuegos de artificio. Recuerda, Omar, que cada vez que ha habido que votar en materia de educación pública y calidad de la educación, SUNEDU, en materia de organización y formalización del transporte, en materia de control del cultivo de la hoja de coca, en materia de seguridad pública. Minería ilegal. Minería ilegal. Cada vez que ha habido que votar temas sustantivos, gobierno y oposición han votado juntos. Sí. Juntos para producir reformas de retroceso para el país. Pero claro, tienen que echarle tierrita a esta cosa. Y esta tierrita son estos fuegos de artificio que realmente es, como digo, una tormenta en un vaso de agua. Es decir, estas supuestas tensiones, estos adjetivos, toda esta parafernalia que hay detrás, estas pechadas desde el Ejecutivo, desde el Congreso de la República, son solo eso. En concreto, finalmente, pues van de la mano en muchos otros temas. El señor que ocupa la oficina del primer ministro ha ido al Congreso. Fue convocado por el Congreso. Fue convocado con el Congreso para interpelarlo. En su haber, en el haber de este gobierno, hay 8 muertos ocurridos en aquellas manifestaciones que empezaron en Huancayo y que continuaron en Lima y en otras ciudades del país. 8 muertos. Este Congreso no ha sido capaz de hacerle pagar la responsabilidad política a ese premier que se dio el lujo de ir al Congreso, regañarlos, pecharlos e irse con rabo y orejas. Bueno, porque el Congreso también se muere de irse, se muere de que lo cierren, se muere de gastar su famosa bala de plata. El Congreso tiene la salida en sus manos. Y la salida incluye, curiosamente,
la convocatoria también a un referéndum, porque si bien no tiene la oposición los votos para vacar al presidente, sí tiene los votos para producir una modificación, incluso constitucional, con una mayoría simple de 66 votos, que luego vaya a referéndum. Y debía ser claramente, como lo he señalado ya en varias oportunidades, el adelanto de elecciones. La mayoría de la población quiere que se vayan todos. Y hoy en este espectáculo vemos por qué quieren que se vayan todos. Este debate no tiene nada que ver con las demandas y necesidades de la población. Nada que ver. Por tanto, lo que necesitamos es que esto se resuelva y se resuelva pronto, y el Congreso tiene la solución a las manos. Pero como tú dices bien, todos estos intríngulis tienen que ver con el hecho de que el Congreso quiere deshacerse de Castillo sin que sean tocados ellos en su estabilidad. Lo acaba de decir en un Twitter realmente sorprendente una congresista. A mí me eligieron hasta el 2026 y no me voy a mover. Ese es el espíritu y el talante. Lo que le pase al país, las demandas de la población, las necesidades de resolver la crisis política, no son parte de los cálculos de los actores que están en este momento en la escena. Y señor Nieto, la gente también percibe exactamente eso, ¿no? Cuando a veces un sector de la población que sale a marchar contra Pedro Castillo se queja de que por qué los jóvenes ahora no salen a marchar, pues porque ellos, muchísimos congresistas han dicho, no, yo no me voy, que se vayan ellos, incluso se va Castillo, se va Dina Boluarte, nosotros tomamos el poder. Y claro, para mucha gente, bueno, no me gusta Castillo, pero tampoco me gustan ustedes. Eso es clarísimo, ¿no? O sea, es difícil cuando escuchamos a algunos o algunas políticas o políticos en la escena actual hablar de pureza moral, de integridad, de lucha contra la corrupción, y todos sabemos lo que ha pasado. No quiero hacer detalle de biografías, pero todos sabemos lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo vamos a confiar? ¿Por qué vamos a ser interpelados por este tipo de discursos que en realidad sabemos todos que son discursos ficticios, falsos, que detrás no hay verdad? No hay verdad. Entonces, claro, la población se mantiene distante. Lo que hemos tenido en las últimas semanas, meses, es movilización de minorías activas. La minoría activa puede ser más o menos grande, 8.000, 10.000, 5.000, 3.000, 2.000, pero son minorías activas. Son buses más elegantes, menos elegantes, que movilizan sectores que pueden ser movilizados. Pero piensa una cosa más. ¿Qué hizo que la gente se mueva aquel 31 de diciembre cuando el fiscal general de la Nación puso en aprietos a los dos fiscales, más allá de lo que pensemos del comportamiento de estos y de aquel? La indignación. La indignación, un sentimiento genuino, verdadero. Eso no hay ahora. Y que prendió, y es interesante analizarlo, qué pasó justamente en abril de este año, ¿verdad? En abril de este año, que surge en Huancayo y que se va extendiendo a algunas regiones del país y luego se va calmando cuando el presidente de la República anuncia lo de la Asamblea Constituyente. En ese momento también se prendió un poco la mecha, pero se apagó. Porque habían reclamos postergados hace buen rato. Lo de Huancayo, tanto el tema de los transportistas como el tema de los agricultores, no era un rayo en cielo sereno. Había venido siendo anunciado y buscando formas de comunicación con la autoridad para que fuera resuelto. Y la verdad es que no ha sido resuelto. Encontraron soluciones o paliativos que finalmente han sido rebasados por la realidad en el caso de los transportistas, y en el caso de los agricultores, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido con el tema de la urea. Sí, por tanto, ahí están las tensiones, ahí están las demandas, pero claro, la población necesita que ese sentimiento, esas necesidades, en algún momento van a tener que ser Y a ver, esa expectativa no satisfecha se sigue embalsando, porque lo que vino después de eso, de esas protestas iniciales, esa indignación que llegó a prender en un momento, fueron justamente el anuncio de una asamblea constituyente, el cambio de constitución del presidente de la República, que no se dio finalmente, y el inicio de las rondas de los consejos de ministros descentralizados, donde el presidente nuevamente hacía 1000 promesas que evidentemente quedaron simplemente en eso, en promesas. Hace rato se viene inflando la expectativa de la población, las expectativas de la población, con promesas y promesas y promesas, y con bonos, bonos y bonos. Pero los bonos tienen un límite, ¿no? Está bien cierta política para ayudar a una población que está realmente golpeada por la situación, es fundamental, pero tienen un límite si no producimos ingresos que nos permitan reactivar la economía, que nos permita tener los ingresos para poder producir esas ayudas.
Y en cuanto a lo anterior, pues es claro que en algún momento la gente va a dejar de creer en esas promesas y va a exigir cumplimiento. Surgió... Y ojalá que no sea como estallido social. No lo sabemos, francamente, pero surgió hace algunas semanas este rumor en las redes sociales que lo habían vuelto a convocar, que le habían pedido para que asuma la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Esto fue verdad? ¿Lo volvieron a llamar? Ha habido acercamientos, pero yo he señalado lo que ya señalé. Yo sé que las circunstancias y la política son cambiantes, pero hay temas que merecen una sola palabra. Uno, lo que tú acabas de mencionar en la entrevista anterior. Hay indicios claros de corrupción y no ha habido hasta ahora ni una sola explicación. Uno puede encontrar, digamos, parapetos judiciales o parapetos legales o jurídicos, sí, claro, que si el 117, que si el tal, que no sé qué, que no sé cuánto. Está muy bien, pero el tema de la legitimidad, ahí está. No ha habido una sola respuesta clara. Y usted puede tener a señor Winston Churchill de primer ministro en el Perú si lo resucitáramos, pero si la cabeza está cuestionada en su legitimidad, ni un genio político puede encauzar una situación como esta, porque la cabeza está cuestionada. Y la segunda cuestión es que el gabinete tiene que gobernar. No pueden seguir habiendo gabinetes en la sombra, y los hemos visto desfilar y algunos huir. Y algunos huir de la justicia. Exacto, ¿no? El otro, ¿ve algún tipo de vocación de cambio del presidente de la República o ya ese barco zarpó hace mucho tiempo, que ya esto solamente tiende al deterioro absoluto y a juntarse con gente que le sirva lealmente para hacer la defensa política? Yo he sentido mucho el trato que en su momento le dieron al cardenal Barreto. Un hombre de buena fe que se acerca a intentar ejercer sus buenos oficios para poder salir de una situación complicada. Y lo ha hecho además con el psicoanalista Max Hernández, que está encargado del Acuerdo Nacional. Ambos han sido muy maltratados. Sí. Y creo que ese incidente, esa circunstancia nos muestra toda la voluntad de cambio de la que es posible en el presidente Castillo. Es decir, para ir terminando, lo que vamos a ver en los próximos meses probablemente sea esto: más fuegos artificiales de un presidente que quiere distraer la atención de su mala gestión y de sus cada vez más grandes casos y cuestionamientos de corrupción. Y un Congreso que no es capaz de asumir su responsabilidad en esta situación. Mutuamente, gobierno y oposición en el Congreso, yo creo que se cantan los versos de un viejo vals peruano, Aurora. Que sufra mucho, pero que nunca muera. Mira, Aurora, te quiero todavía. Señor Nieto, le pido unos instantes, todavía vamos a conversar mucho más, porque mucho estamos conversando con Jorge Nieto Montesinos, exministro de Cultura y exministro de Defensa, y preguntarle por esto, por justamente también estas decisiones que se toman en el Congreso de la República respecto a los viajes del presidente. No te dejo viajar a México, no te dejo viajar al Vaticano, bueno, viaja a Chile, está bien. ¿Le dan armas justamente para la victimización? La vez pasada hubo una solicitud de permiso para viajar, me parece, a Colombia, sí, en un momento en el cual el gobierno no existía, porque había crisis de gabinete, había renunciado el primer ministro actual y luego finalmente volvió a ser ratificado por el presidente. En esa ocasión yo pensaba que no había que darle el permiso de salida, pues primero tenía que resolver la crisis interna y podía ir perfectamente a un acto protocolar el canciller o sí, la vicepresidenta. Pero en esta circunstancia, en esta ocasión, tanto en el viaje a México como en el viaje a Chile, a mí me parece un exceso del Congreso. O sea, el presidente podrá hacer lo que sea, pero finalmente es el presidente y nos guste o no, nos representa a todos. He escuchado reiteradamente el argumento de no sabe hablar. Yo recuerdo que el proceso de identificación que ocurrió entre el electorado y Alberto Fujimori en el año 90 fue cuando el entonces líder político Enrique Chirino Soto dijo: ¿cómo es posible que alguien que ni siquiera sabe hablar el castellano vaya a ser presidente del Perú? Pero se olvidó que la mayoría de la población que venía del quechua, de la aymara, de la chánica, de las distintas lenguas que tenemos en el Perú, tampoco sabían hablar bien el castellano. Y lo que hizo fue producir un elemento de edificación. Ese tipo de argumentos me parecen a mí de un clasismo francamente deleznable. Preferiría escuchar argumentos políticos, pero no los tienen. En el caso de México entiendo que iba a la reunión de la Alianza del Pacífico a recibir el encargo de
coordinar y conducir esa alianza en los próximos meses. Bueno, y en términos políticos pareciera que más bien todas estas acciones del Congreso, no solo el tema de los viajes, le pregunto, la acusación por traición a la patria, que muchos constitucionalistas dicen que no tiene argumento, parece darle armas al presidente. Mire, el principal partidario de la vacancia se llama Pedro Castillo. Sus errores sistemáticos, sus excesos, los indicios de corrupción lo colocan permanentemente en el cadalso. Y los principales opositores a la vacancia del señor Castillo son sus promotores, los promotores de la vacancia, porque sus errores o sus biografías hacen que la gente diga, oye, pero pues en manos de estos tampoco, ¿no? Entonces estamos en una especie de baile, de danza inmóvil, en donde pareciera que ocurren muchas cosas, pero en realidad no ocurre nada. Todas las semanas repetimos el mismo escándalo, la misma demanda, la misma confrontación y todo se mantiene igual. Y a ver, en esta danza también pareciera que el verdadero enemigo de Pedro Castillo y del Ejecutivo no es tanto el Congreso de la República o la oposición al Congreso de la República, sino la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Vamos a escuchar rápidamente qué es lo que dijo el premier Aníbal Torres justamente en este discurso, porque también se refirió a la fiscal Benavides. Escuchemos. Lo que digo aquí es, analicen Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, cualquier persona natural o privada, analicen la hoja de vida del que habla y de la señora fiscal de la Nación, considerando, por supuesto, lo que han manifestado los propios fiscales que han salido por su mala actuación y considerando las denuncias que tiene ante la Junta Nacional de Justicia para determinar ¿quién es el que debe ser investigado? ¿Si yo o ella? ¿Quién es el que debe estar en la cárcel? ¿Si yo o ella? Investiguemos objetivamente en el país, recuperemos la paz social, atendamos a lo que el pueblo reclama y han sido elegidos ustedes y el presidente de la República para gobernar en función del interés común, del interés general y no de pequeños intereses. Bueno, ahí estaban, ¿no? Las palabras, no es nuevo, el primer Aníbal Torres, digamos, lanzando cuestionamientos y adjetivos contra la fiscal de la Nación. Por eso decía, parece que a quien realmente le tienen tirria y hasta un poco de temor es a la fiscal de la Nación, porque no solo investiga al presidente de la República, que tiene toda la protección del mundo, sino que ya hay varios ministros en investigaciones. Bueno, primero me causa un poco de gracia porque es el estilo del señor Torres, tender una mano, lanzar una demanda de paz y de concordia y de conciliación y al mismo tiempo, ¿no?, amenazar con sanciones y con cárceles y con cosas. No es la primera vez que lo hace. Lo hace, es parte de un estilo retórico permanente. Pero luego, en relación al tema del presidente y sus temores, yo sí creo que el Congreso lo tiene relativamente controlado. Ya sabemos que está el tema de los niños, que hay un número determinado de congresistas que van a oponerse a cualquier tipo de iniciativa de vacancia y por tanto los números no llegan. Y por un lado, y por otro lado sabemos que la investigación en la Fiscalía ha avanzado, hay un documento de 360 y tantas páginas que revisé, hay elementos consistentes, no es como dijo un comentarista o un importante hombre de prensa una cosa hechiza en azángaro, no. Ahí hay un conjunto de testimonios, de elementos de juicio que configuran claramente la posibilidad de que esto sea investigado y se lleve adelante. Eso no quita que la fiscal de la Nación no haya explicado hasta ahora el asunto de la remoción de la fiscal que investiga a su hermana. Ambas cosas pueden ser verdad. Sí, claro. Puede hacer bien su trabajo, pero al mismo tiempo puede hacer mal su trabajo en relación a este caso concreto. Claro, nada es blanco o negro. Nada es blanco. Y tiene que dar las explicaciones. La política, claro que sí. La política es juzgar muchos matices del gris. Excepcionalmente blanco o negro, pero eso no es lo frecuente. Señor Nieto, apelo a su paciencia. El tema estaba también en el Parlamento, pero importante conocer su análisis. Y además, usted ha escuchado ya varios congresistas, la congresista Gladys Echaíz, exfiscal de la Nación, además que conoce estos temas, y el congresista Héctor Valer, que hoy llamó la atención mucho por esta repentina decisión de ser más crítico con el Ejecutivo. ¿Cómo ve la respuesta justamente de los parlamentarios? Uno mira el mundo y luego mira a nuestra clase política oficial y uno dice,
¿serán conscientes de lo que está pasando en el mundo? Tenemos una crisis de tránsito de poder en el mundo. Hay una potencia que declina, hay una potencia que asciende. Ambas han sido nuestros principales socios comerciales en su momento. Hemos estado hasta hace poco, no sé si lo estamos todavía, al borde de una conflagración de guerra de mayor calibre. El misil que cayó en Polonia. Tenemos una crisis económica en el mundo. Todos los indicadores hablan que en Europa, en Estados Unidos, es probable que entremos en el próximo tiempo en una recesión económica. Se están produciendo al mismo tiempo transformaciones tecnológicas que van a marcar los próximos 40, 50, 60 años. Y eso obligaría a que el Perú estuviera atento a esta escena mundial, a ver de qué manera las potencias que tiene, sus capacidades, sus recursos, que los tiene, puedan ser puestos en juego para poder transformarnos y producirnos como un país moderno y desarrollado con oportunidades para todos los ciudadanos del Perú en los próximos 20 años. Pero frente a este panorama que requiere un buen gobierno, un gobierno que esté mirando lo que está pasando, aprendiendo la complejidad del mundo, lo que tenemos es una élite política, perdón que lo diga, pero una élite política enana, en la que no solamente no cabe el mundo, sino que tampoco caben las demandas de nuestra población, las necesidades de nuestra población, lo que está pasando con la señora que no puede llevar comida a la casa porque ya no le alcanza el dinero, porque los alimentos o los elementos están aumentando aceleradamente de precio, y otro conjunto de problemas. Mire, acaba de aparecer hace unos días la noticia de que una empresa proveedora de servicios del Estado en la red dorsal de fibra óptica allá en el norte, Tumbes, Piura, Cajamarca, nos ha ganado un arbitraje y probablemente nos va a ganar un juicio, y en total vamos a tener un gasto del Estado peruano de más de 300 millones de dólares. Oh, 300 millones de dólares. Lo dólares. que cuesta un satélite de comunicación que el Perú necesita. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque el lobby que está enseñoreado en el Ministerio de Transportes, que quiso en su momento asignarle esos contratos a la empresa favorita, que es el mismo lobby que hoy día está impidiendo que un profesional altamente calificado del Colegio de Ingenieros del Perú sea nombrado viceministro en el Ministerio de Transportes en el área de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque seguramente quiere hacer lo correcto y no se somete al lobby. ¿Qué está haciendo el Congreso sobre esto? ¿Qué dice el Congreso? ¿Qué congresista está planteando este tema que tiene que ver con el ingreso pleno del Perú a la modernidad? La red dorsal de fibra óptica nacional, en la cual ya hemos invertido y de la cual usamos el 3%, que aligeraría la comunicación y la haría de alta calidad para todo el Estado peruano, porque ya pagamos la inversión y estamos pagando permanentemente su administración. ¿Qué dice el Congreso sobre esto? Claro, y uno ahí se pregunta, cuando empezamos a ver estos temas, y lo decía hace un momento, ¿no? ¿Qué intereses se están moviendo tanto en el Ejecutivo y en el Congreso de la República? ¿Qué lobbies hay en este momento? ¿Quiénes están sacando fruto de esta supuesta inestabilidad, de esta supuesta confrontación política entre poderes? ¿Quiénes son? Hay un artículo de una connotada mujer del siglo XIX, Flora Tristán, en 1834. Y ella hace un artículo observando lo que ocurre en el Congreso del Perú entonces. Y dice, en ese lugar, no voy a decirlo con exactitud, pero sí recojo el sentido de lo que escribió. En ese lugar, nadie piensa en la patria. Solo piensan en sus intereses subalternos. Nuestro problema, Omar, es muy profundo. Viene de muy atrás. Y necesitamos hacer un esfuerzo severo para cambiarle el rumbo al país y para cambiarnos nosotros mismos, porque todo esto que estamos viendo es parte del entorno con el cual cohabitamos permanentemente. Y la población observa con desesperanza este espectáculo de enanés política. Ahora, a ver, si hacemos un poco de retrospectiva, ¿no? Porque hay que ser claros, todos estos problemas no nacen, no empiezan con Pedro Castillo en lo absoluto, ni la corrupción, ni la mala gestión, ni las brechas todavía profundas que tenemos en diversos sectores. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué siente que ha cambiado a partir de este gobierno? Si vemos lo que ha ocurrido con Alan García I, Alberto Fujimori, Toledo, Ollantumala, Alan II, ¿qué ha venido cambiando? Este gobierno pudo haber sido, como lo prometió, el primer gobierno del cambio.
y de la regeneración nacional. Y ha terminado siendo el último gobierno de más de lo mismo. Por tanto, lo que veo yo que ha cambiado es la desesperanza de nuestra población. Que a todos los que hacemos vida pública, vida política, nos dicen corruptos. Usted será como todos los demás. Y cuando yo miro lo que la población observa permanentemente en los últimos 10 años, cuando veo que llega gente que le dice cosas que luego se convierten o que no son verdad, pues yo entiendo la desconfianza de la gente. Los que queremos hacer una política distinta, yo estoy empujando con hombres y mujeres del país un partido, el Partido del Buen Gobierno, tenemos una tarea titánica. Porque atravesar esa enorme desconfianza creada no por los políticos, por los malos politiqueros, es realmente difícil, pero hay que hacerlo. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de regenerar el país. Ahora, se intentaron hacer reformas pensando ya en, digamos, cómo mejoramos la calidad de la gestión en general en diversos actores. Con Servir se intentó algo interesante, se intentó modernizar justamente el servicio civil dentro del Estado. ¿Para qué haga eso? Para que sirva a la población, para dejar de meter a los amigos, a los familiares por el tarjetazo. A ver, yo sé que limitado, pero se formó una clase tecnocrática interesante y había ciertas islas, Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el propio Ministerio de Economía hasta en cierto momento. ¿Eso se ha ido perdiendo, eso se ha ido carcomiendo? Los mejores han sido o están siendo expulsados de la administración pública. Eso es un hecho. Ahora, creo que tenemos de todos modos una camada ya formada de gerentes públicos. Ahí está. Y en su momento habrá que darle curso y usarla. Pero el déficit nuestro, Omar, no es principalmente de gerencia pública. Nuestro déficit principal es de liderazgo político. Y eso es lo que no termina de entenderse. Tenemos, quizás no toda la gerencia social o pública que necesitamos. Es decir, si hay gente que sabe hacer las cosas en el aparato público y que lo hace bien. Perdón que cite parte de mi biografía. Pero yo me pregunto siempre, ¿por qué el Estado, medio evasivo, medio corruptón, medio lento, que no funcionó para distintas circunstancias, probablemente más complicadas, sí funcionó para enfrentar al niño costero y para atender a todos los que necesitaron en ese momento de ayuda y darles el cobijo que requerían? ¿Por qué sí funcionó? ¿Cuál fue la diferencia? Es el mismo Estado. Liderazgo político. Hay una dimensión que no valoramos en la vida pública peruana, que es la dimensión de la política. Muchos piensan que cuando hay empresarios exitosos, pues van a ser también exitosos políticos. Pero ahí está Piñera en Chile, gran empresario, pero mira cómo ha fracasado. Ahí está el señor presidente del Ecuador, Lasso, gran empresario, banquero, financista, pero mira cómo está fracasando en la conducción de la política. La política tiene sus propias servidumbres y el liderazgo político es instituible para las tareas incluso de la economía, porque es la política la que tiene que producir el entusiasmo, la capacidad, los planes, la visión, los proyectos que nos permitan salir de esta situación. Y yo no veo que este gobierno tenga eso. El problema más allá de este gobierno es que, adelanto de elecciones, se van todos, por ahí ya, se logra esto. ¿Qué va a venir mañana más tarde? Porque uno se pregunta, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta de los partidos políticos? Basta ver las elecciones municipales y regionales. Bueno, yo espero que en la próxima elección el Partido del Buen Gobierno tenga un sitio en la boleta electoral y que hagamos, primero, la recuperación del Estado para el interés público que hoy día está capturado por la corrupción. Segundo, que introduzcamos políticas contra las desigualdades que son abrumadoras en este país. Que tengamos una política de reconstitución de nuestra salud pública, de nuestra educación pública y de nuestra seguridad pública para que podamos atender las demandas apremiantes de la población. Que tengamos políticas territoriales en particular y en especial para la Amazonía. La Amazonía es una responsabilidad del Perú, no solamente con la población peruana, con el mundo y con las generaciones futuras, y la estamos destruyendo. Y necesitamos una política ambientalmente muy exigente para que no nos diga más adelante, como ya nos lo están diciendo, que somos un Estado fallido y que por tanto necesitamos un protectorado de Naciones Unidas para la Amazonía, convirtiendo a Brasil en una especie de Chile del Atlántico y al Perú un país pues sin todo el área de la Amazonía que tiene recursos infinitos. Ve a este gobierno, al de Castillo, y a este Congreso también, porque no podemos separarlos,
llegando al 2026, y si es así, ¿en qué situación va a llegar este barco llamado Perú al 2026, con todo lo que viene de afuera? Mira, yo no lo veo llegando al 2026. Yo creo que esto va a generar, va a terminar finalmente en lo que yo creo que es la salida del momento, que es que se convoquen elecciones generales anticipadas, que se vayan todos y que se produzca un proceso electoral en donde hay nuevas opciones en la política. Yo digo la opción del Partido del Buen Gobierno, ojalá que florezcan otras, pero necesitamos el compromiso, la participación de los jóvenes y de las mujeres. Mira, Omar, mira las elecciones en Estados Unidos. La ultraderecha encabezada por el señor Trump ha sido derrotada. ¿Quién la derrotó? Jóvenes y mujeres. La demanda de los jóvenes por un mundo moderno, con valores éticos, con oportunidades, con conocimiento, con tecnología, con innovación, y la demanda de las mujeres por sus derechos de ciudadanas, de personas en igualdad de condiciones con los hombres, que en nuestro caso tenemos la vergüenza enorme de no solamente tener el número de violaciones que tenemos, de desapariciones que tenemos, sino de feminicidios. Bueno, yo espero que estos sujetos, junto con otros como nuestros agricultores, en algún momento logremos conjuntarlos y tengamos la posibilidad de ofrecerle al Perú una alternativa que nos permita ser un país moderno y desarrollado y con justicia para todos. Lo podemos hacer. La tarea es difícil, pero alguien tiene que asumirla, alguien tiene que empezar y tenemos que hacerlo ahora, que es quizás una de nuestras horas más negras en la historia de la República. Muchísimas gracias, como siempre, señor Jorge Nieto Montesinos. Gracias, Omar. Muy gentil por la paciencia también, un día bastante movido. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con Lucio Castro, secretario general del SUTE, porque el gremio de los maestros ha iniciado una huelga de hambre por incumplimiento de una serie de promesas. Venimos con eso.